Es la perra más asustada y retraída que hemos rescatado nunca. Se llama Elodie. Es solo una cachorra de pastor alemán de 7 meses. Desde el momento en que la acogimos, supimos que algo le pasaba. Era una tarde soleada en el aparcamiento de grava situado fuera de nuestro centro de rescate en Minneapolis, Minnesota. Su jaula estaba en el maletero abierto de un coche que acababa de llegar tras un viaje de 2 días desde el norte de Canadá. En su interior reinaba el silencio. Solo se veía una silueta oscura acurrucada en la esquina trasera, con la mirada perdida. Los conductores me dijeron que apenas se había movido durante todo el viaje. No salió de la jaula en ningún momento. No hizo sus necesidades. Apenas tocó la comida. Nunca habían visto a un cachorro rescatado tan callado, y yo tampoco. Cuando abrí la puerta de la jaula, no se inmutó ni intentó escapar. La mayoría de los perros asustados se lanzan hacia afuera buscando una salida. Elod hizo lo contrario. Se quedó encogida, como si intentara desaparecer en la pared de plástico. Sus ojos se deslizaron más allá de mí, vidriosos y distantes, como si alguien hubiera apagado el interruptor que había dentro de ella. Probé con la voz suave de siempre, el crujido de una bolsa de golosinas, el lento ángulo lateral que le dice a un perro asustado: no eres una amenaza. Nada. Su respiración seguía siendo tranquila. La única señal de que estaba viva era un temblor en una pata cuando pasó un camión traqueteando. Los conductores esperaron a que les dijera que la llevaríamos al ala de la perrera. Miré la fila de jaulas de hormigón e imaginé a esta cachorra apagada sumida en el eco y los ladridos. Entonces volví a mirar su jaula y me di cuenta de que me daba más miedo perder su mente que su cuerpo. Así que, en lugar de pedirles que la descargaran en el refugio, le pedí al conductor que me siguiera a casa. Algunos perros están demasiado destrozados para un rescate normal, y Elod parecía estar peligrosamente cerca de no volver nunca de donde quiera que se escondiera dentro de sí misma. No salió de la jaula cuando llegamos a casa. La llevé en brazos, todavía acurrucada sobre sí misma, y la dejé en un rincón tranquilo de mi patio trasero. El patio estaba en silencio, solo se oían gemidos, y mis dos perros observaban desde el porche. Raya la vio primero. Mi Doberman Pinscher dio un lento rodeo alrededor de la jaula, con las orejas hacia adelante, observando cada ángulo, sin gruñir, solo asimilando. Mera, mi cruce de labrador, se acercó una vez, olfateó el aire y luego se tumbó junto a la jaula, a unos centímetros de la pared de plástico, y se quedó allí como una suave manta marrón. Con animales nerviosos y destrozados, aprendes una sencilla lista de comprobación. Dejas la puerta de la jaula abierta. No los miras fijamente. Les hablas en voz baja y tranquila. Les dejas caer golosinas lo suficientemente cerca como para que las huelan, pero no tan cerca como para asustarlos. Me senté en el cemento mientras pequeños trozos de pollo caían en un rastro torcido. Mera se quedó pegada a la jaula y Lod no hizo nada. No salió. Ni siquiera se inclinó hacia adelante para olfatear el cuenco hasta que finalmente volví a entrar. Por la noche me dije a mí misma que solo estaba preocupada por ella, que si esta cachorra de pastor alemán no podía comer, no podía relajarse, podríamos perderla. Pero en algún momento entre la 10ª vez que fui a ver cómo estaba y fingir que no volvía a mirar, me di cuenta de que también tenía miedo por mí. Miedo de enamorarme de una perra cuyas probabilidades eran tan malas. Esa noche, cuando el barrio finalmente se quedó en silencio, salí por última vez. Desde el porche podía ver la jaula en la esquina del patio. Mera seguía allí, apretujada contra el lateral como si estuviera sosteniendo el mundo con sus costillas. Al acercarme, la vi levantar una pata y colocarla suavemente en el borde de la jaula. Dentro, la nariz de Elo se movió una sola vez, apenas perceptible, como una pequeña chispa en una habitación que había estado a oscuras durante mucho tiempo. Y recuerdo haber pensado que si aún podía oler a otro perro, entonces teníamos una oportunidad. Una oportunidad pequeña, lenta y dolorosa, pero aún así una oportunidad. La perdí en menos de 3 segundos. A la mañana siguiente, abrí la puerta de la jaula y di un paso atrás, como siempre le digo a la gente que haga: dar espacio al perro.
Dejar que elija. Elod no dudó. Pasó a mi lado como una sombra. No hacia la casa, ni hacia mí, sino directamente al otro lado del jardín, hacia el rincón más profundo de los arbustos. Se me hizo un nudo en el estómago. Esa es la pesadilla de todo cuidador. La puerta que creías cerrada. El perro al que acababas de prometer proteger desapareciendo en el mundo. La llamé una vez en voz baja, luego otra vez un poco más fuerte. Nada. El jardín se quedó tan silencioso que podía oír mi propia respiración. Finalmente me adentré en los arbustos tras ella. Las ramas me agarraban la camisa, me arañaban los brazos, las hojas me golpeaban la cara, la tierra se me metía en los zapatos. Se había metido tan atrás en aquella maraña que al principio solo vi dos ojos apagados que me miraban desde debajo de una rama. Sin gruñidos, sin ladridos, sin movimientos. Tenía todo el cuerpo rígido, como una piedra, como si esta pequeña cachorra de pastor alemán hubiera decidido que, si no podía escapar de la vida, simplemente dejaría de existir en ella. Le hablé todo el tiempo mientras me arrastraba. No le dije palabras bonitas, solo palabras cansadas. No pasa nada, pequeña. Lo sé. Lo sé. Cuando por fin me acerqué lo suficiente, deslicé un brazo bajo su pecho y otro bajo sus patas traseras y la levanté. Fue entonces cuando ocurrió. Una cálida inundación empapó mi camisa y corrió por mi pecho. El miedo a veces hace eso. Nada dice, me siento cómoda contigo, como una vejiga llena sobre tu ropa limpia. Pero ella no giró la cabeza, no gruñó, no luchó. Simplemente se quedó paralizada en mis brazos, temblando, tan fuerte que podía sentir sus costillas saltar contra mis manos. La llevé dentro y preparé un colchón viejo en el suelo de la habitación de invitados. Sin paredes de jaula, sin eco de hormigón, solo una isla blanda, lo suficientemente grande para los tres perros si querían. Ria dio una vuelta por la puerta, comprobando el perímetro como siempre hace, y luego se tumbó cerca. Mera se acercó, dio vueltas lentamente y se acurrucó junto a Elod, como había hecho en la jaula. Más tarde, esa misma noche, me quedé en el pasillo y los observé a través de la rendija de la puerta. Tres siluetas en un colchón, la habitación iluminada solo por la luz de la calle. Elod estaba de lado, respirando lentamente, con el cuerpo finalmente quieto. Por un segundo pensé que estaba dormida. Entonces lo vi. Tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, como si ni siquiera en sus sueños pudiera permitirse relajarse. Empezamos a contar el progreso en centímetros, no en días. A la mañana siguiente, acerqué su cuenco de comida medio pie más a Ser y me senté al otro lado de la habitación. Elod se quedó pegada a la esquina del colchón, con la mirada fija en la pared, fingiendo que yo no estaba allí. Ria pasó por allí como si fuera la dueña del lugar, con las uñas haciendo clic sobre el suelo de madera, lanzando esa rápida mirada de reojo que solo otro perro puede entender. Mera se tumbó con un suspiro junto a la espalda de Elod. Las costillas subían y bajaban en ondas lentas y constantes. Cada pocas horas hacía pequeños cambios. El cuenco un poco más cerca de mis pies, mi silla un poco más cerca del colchón. A veces, la única victoria era que ella no intentaba desaparecer. A veces, lo único que se movía eran sus ojos, siguiendo el recorrido de mi mano hasta el suelo y viceversa. En algún momento, empecé a pensar en el primer perro que me enseñó a respirar. Era un niño. Le tenía miedo a la oscuridad y a mis propios pensamientos. Teníamos una pequeña perra mestiza de pastor llamada Ivy. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y mi cerebro convertía todo en un desastre, ella se subía a la cama sin preguntar y se acurrucaba contra mi pecho. Yo sincronizaba mi respiración con la suya, inspirando y expirando, hasta que el pánico se convertía en algo más suave y finalmente me dejaba dormir. Entonces no lo sabía, pero esa perra fue mi primera terapeuta. Ahora, aquí estaba yo, con 55 años, sentada de nuevo en el suelo, intentando ser eso para una cachorra de pastor alemán que no estaba segura de querer estar en esa habitación. Coloqué un trozo de pollo en la madera, a unos 45 centímetros de sus patas, y luego puse otro a mitad de camino entre ese y mi mano. Luego,
Aparté la cabeza y esperé. Tardó mucho tiempo, lo suficiente para que Raya se aburriera y se alejara, y para que Meera se moviera y la empujara un poco más cerca de mí. Se oyó un crujido, un leve rasguño de garras. No miré, solo escuché. Una pausa, una respiración, otro pequeño sonido. Cuando finalmente me permití echar un vistazo, el trozo de pollo más cercano a ella había desaparecido. Su cuerpo seguía pegado al colchón, pero ahora tenía los ojos más abiertos y me miraba a mí, no a la pared. El segundo trozo, el que estaba a medio camino de mi mano, seguía en el suelo. No pasaba nada. No se puede apresurar a un corazón que aún está decidiendo si quiere confiar en sus propios latidos. Esa noche, me senté de lado en el borde del colchón, con el hombro hacia ella y la mirada fija en la puerta para que no se sintiera acorralada. Meera roncaba suavemente a mis pies. Raya era una curva oscura en el pasillo. Sentí más que oía a Elod moverse detrás de mí, una suave exhalación cerca de mi codo. Y entonces ahí estaba, el más leve roce en mi brazo, una nariz fría allí. Y desapareció. Su elección, no la mía, en ese pequeño roce de bigotes contra la piel, me di cuenta de que de repente estaba completamente aterrorizada de nuevo. Porque ahora había algo que realmente podía perder. Pensé que por fin estábamos saliendo del bache cuando el sonido la encontró. Era última hora de la tarde, de esas en las que la luz de Minneapolis suaviza todos los contornos. Elod había empezado a dar unos pasos silenciosos fuera del colchón, para luego volver a refugiarse si me movía demasiado rápido. Ahora comía conmigo en la habitación, siempre y cuando yo me quedara en el suelo y fingiera estar increíblemente interesada en el dibujo de la pared. Ria se movía como un tranquilo guardaespaldas. Meera se mantenía cerca, como un latido. Entonces, el equipo de renovación de los vecinos encendió sus máquinas. Un motor diésel cobró vida al otro lado de la valla, con un ruido grave y áspero. Una cadena metálica chocó contra el enganche de un remolque, resonando en todo el patio. Era un sonido tan común que casi no lo noté. Elod sí, se dejó caer. En un segundo, estaba de pie junto al colchón. Al momento siguiente, sus patas se doblaron y se tumbó en el suelo, arañando con las garras durante medio latido y luego quedándose quieta. Sus ojos se quedaron vacíos en un instante. Toda la luz se apagó de ellos. Ria se acercó, con la cabeza inclinada, pero Elod ni siquiera parpadeó. Mera le dio un suave empujón en el hombro con el hocico. No hubo respuesta. Era como si alguien hubiera entrado en la habitación y la hubiera desconectado. Había visto perros sensibles al ruido antes. Fuegos artificiales, truenos, disparos en la distancia. Aprendes los patrones. Esto era diferente. No era un sobresalto y una recuperación. Esta cachorra de pastor alemán no se sobresaltó en absoluto. Simplemente se apagó y se quedó allí, atrapada en algún lugar al que yo no podía llegar. Me sorprendí a mí misma mirando fijamente la valla, escuchando el motor al ralentí, el metal traqueteando mientras cargaban algo pesado. No hace falta ver un patio para imaginárselo. Una cadena tensada, grandes vehículos yendo y viniendo. Una perra joven aprendiendo que el ruido significa no moverse o empeorará. Nunca sabré exactamente qué pasó allí atrás, y sinceramente no quiero los detalles. El resumen es suficiente. Durante años le dije a la gente que los perros viven el momento. Nuevo día, nuevo paseo, nuevo comienzo. Sentada en el suelo, viendo cómo Lod desaparecía con el ruido del motor, me di cuenta de que algunos no lo hacen. Algunos viven en la repetición. El cuerpo está en tu casa, pero la mente sigue atrapada en ese mismo bucle negativo una y otra vez. El motor finalmente se apagó. La cadena se cayó. Los trabajadores se marcharon. La casa volvió a su ruido habitual. El zumbido de la nevera. El tráfico en la distancia. La respiración lenta de Meror. El Lod permaneció en el suelo como una estatua caída, con la mirada perdida. Me tumbé junto al colchón, sin tocarla, solo sincronizando mi respiración con la suya, tal y como Ivy me enseñó una vez a respirar en la oscuridad. Al cabo de un rato, Mera se levantó, salió de la habitación y volvió con un viejo pato de peluche que le encanta. El peluche ya no tiene relleno y solo le queda un ala,
pero sigue chirriando si le das en el punto adecuado. Lo dejó junto a las patas de Elo y retrocedió, con la cabeza gacha, esperando. Durante mucho tiempo no pasó nada. Entonces, el pato rodó medio centímetro cuando los dedos de Elod se flexionaron. Su cola, pegada a la manta, se movió ligeramente, casi imperceptiblemente. No fue gran cosa, pero al ver ese pequeño movimiento, sentí que algo se movía también en mi pecho. Porque si su cola aún podía responder a un juguete y a la amabilidad de otro perro, entonces tal vez su corazón podría responder al mundo de nuevo algún día. La primera vez que le puse la correa al collar, se dobló por la mitad. Era una mañana tranquila, con un sol pálido sobre la hierba, y Raya ya estaba bailando en la puerta porque paseo es su palabra favorita. Mera esperaba con esa cara paciente de labrador mestizo, moviendo la cola como si supiera que no se trataba de una salida normal. Me arrodillé junto al colchón, le puse el arnés a Elod y sentí que todo su cuerpo se volvía pesado bajo mis manos. Llegamos a la puerta trasera a cámara lenta. Raya trotaba delante, buscando monstruos que no existían. Mera se mantenía un paso detrás de Elodie, chocando con su hombro cada pocos metros como una amiga en una habitación llena de gente. Elod se movía como una marioneta cuyos hilos se habían enredado. Un paso renuente, luego otro, con los ojos muy abiertos y las orejas pegadas a la cabeza. En la puerta abierta, vio el mundo más allá de la valla y se quedó paralizada. Las patas delanteras se le dispararon, las traseras se le quedaron clavadas y el vientre casi rozaba el cemento. Esa cachorra de pastor alemán de 7 meses se convirtió en un felpudo viviente y se negó a moverse. Podía sentir la correa vibrando con su temblor. Podría haberla arrastrado. La gente a veces lo hace cuando llega tarde, está cansada o se siente avergonzada. En lugar de eso me senté en la entrada junto a ella, un anciano en el suelo, con 2 perros detrás de él y uno pegado al pavimento. Ria se volvió y me miró como si me preguntara, ¿de verdad este es el plan? Sí, ese era el plan. Al final, el pánico se relajó lo suficiente como para que pudiéramos llegar a la acera. La calle estaba tranquila, solo había un par de coches aparcados y una bicicleta en la distancia. Ria iba delante. Mera iba a los lados y Lod caminaba entre ellas como un pequeño satélite frágil mantenido en órbita por una gravedad que no entendía. Mantenía la cabeza gacha, pero sus pies se movían. Solo eso ya parecía un milagro. Tuvimos unos 30 segundos de paz. Entonces, el camión de la basura dobló la esquina. El mismo rugido sordo del motor diésel, el mismo ruido metálico de las cadenas y los contenedores chocando entre sí. Sentí que Elod lo oía antes que yo. Intentó desaparecer en el pavimento. Sus piernas se extendieron, las garras arañando en busca de agarre, el cuerpo tratando de clavarse en la acera como si pudiera excavar un túnel para volver al lugar donde solía esconderse. Sus ojos se volvieron duros y distantes. Ria se puso rígida, interponiéndose entre el camión y nuestro pequeño grupo. Mera se inclinó hacia Elod, pero era como inclinarse hacia una estatua. No tiré de ella, no la animé. Simplemente me agaché de nuevo, allí mismo, en la acera, junto a esta perra temblorosa que quería dejar de existir. Los coches pasaban, la gente caminaba, algunos mirando, otros fingiendo no hacerlo. Puedes sentir esas miradas incluso cuando no cruzas la vista con nadie. 55 años, sentada en el frío cemento, hablando en voz baja a una perra que se negaba a levantarse. La elegí a ella por encima de mi orgullo y me quedé. El camión se alejó con un rugido. La calle exhaló. Le costó mucho tiempo volver de donde quiera que la hubiera llevado ese sonido. Primero, sus orejas se movieron. Luego sus ojos empezaron a ver en lugar de limitarse a mirar fijamente. Cuando por fin levantó la cabeza, solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No nos dimos la vuelta, seguimos arrastrando los pies. Una manzana lenta, luego otra, hasta que llegamos al pequeño parque a unas pocas calles de distancia. Raya trotó por delante para marcar su árbol favorito. Meera la siguió, con el hocico hacia abajo y la cola relajada. El Lodge se detuvo al borde del césped y se quedó paralizado de nuevo. Pero esta vez no era por terror,
solo por incertidumbre. Me quedé quieta y dejé la correa suelta. Ella olfateó el aire. Dio un paso adelante, luego otro, luego un tercero, hasta llegar al lugar donde acababa de estar Mera. Bajó la cabeza y, con cuidado, casi tímidamente, olfateó la base de ese árbol. 3 pasos. Eso fue todo. Pero por primera vez me permití preguntarme si algún día ella daría pasos como esos hacia la mano abierta de un extraño. Empezamos a compartirla en fragmentos, como hacíamos con todos nuestros perros. Videos cortos de una cachorra de pastor alemán observando el mundo desde una puerta. Una foto borrosa de ella tumbada entre Ria y Meera en el colchón. Un clip de 30 segundos en el que daba esos 3 pasos cautelosos para olfatear un árbol. La gente aún no veía toda su historia, solo veían los ojos. Esos ojos provocaron más comentarios que cualquier perro feliz que publicamos ese mes. Una tarde, un hombre envió un mensaje a la página del refugio y preguntó si podía conocerla. Se llamaba Nolan. Dijo que trabajaba como profesor de arte y que utilizaba el dibujo como una especie de terapia con niños que no tenían palabras para expresar lo que pasaba por sus cabezas. No prometió milagros. No escribió largos discursos. Solo dijo que entendía el trabajo lento. Y se preguntaba si él le permitiría sentarse en la misma habitación que ella durante un rato. Cuando apareció, Raya se enamoró de él inmediatamente. Por supuesto, ella ama a todo el mundo. Mera se acercó, le olisqueó y se apoyó con todo su peso contra su pierna, como si lo estuviera marcando. Aceptable. Elod se quedó donde ella se sentía más segura esos días, medio escondida detrás del marco de la puerta del salón, con el cuerpo estirado y tenso, y la cabeza asomada lo justo para ver. Nolan hizo algo que me gustaría que hiciera más gente. No se acercó a ella. No se agachó, ni aplaudió, ni la llamó con voz aguda. Simplemente se sentó en el suelo en medio de la habitación, cruzó las piernas y sacó un cuaderno de dibujo de su bolsa. Entonces empezó a dibujar a Ria. Ria posó como una profesional, con el pecho hacia afuera, las orejas levantadas, la cola lenta y complacida. Mera acabó tumbándose a su lado, con su gran cabeza casi en su regazo, mientras él pasaba a una nueva página y trazaba la curva de su espalda. Les hablaba más a ellos que a mí, con ese tono bajo y distraído que utiliza la gente cuando se concentra en una línea. Ni una sola vez giró todo su cuerpo hacia la asustada cachorra de pastor alemán que estaba en la puerta. Elod observaba. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se clavaban en la alfombra, lista para lanzarse hacia atrás si algo le parecía mal. Pero sus ojos eran diferentes ahora, no vacíos, curiosos en pequeños destellos y luego cautelosos de nuevo. Cada vez que el lápiz de Nolan rayaba el papel, ella movía las orejas. Permanecieron así durante casi una hora. 2 perros contentos, un hombre en el suelo con carbón en los dedos y un cachorro asustado al borde del marco tratando de decidir si esa escena era segura. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Nolan cerró su libro, guardó los lápices en su estuche y se levantó lentamente. Fue entonces cuando sucedió. Uno de los lápices se le resbaló de la mano y rodó por el suelo de madera, rebotando hasta detenerse a unos metros de Elod. Ella lo miró fijamente durante un largo segundo. Luego hizo algo que aún no había hecho con ningún extraño. Dio un paso adelante y luego otro. Bajó la cabeza y olisqueó el lápiz, luego la punta de la bota de Nolan, y no saltó para alejarse. Nolan se quedó paralizado, dejándola hacer todo el trabajo. No extendió la mano. No habló. Simplemente dejó que su olfato decidiera. Cuando ella finalmente retrocedió hacia la puerta, él exhaló y me miró. Si alguna vez me vuelve a elegir, dijo en voz baja, estaré preparado. Hasta entonces, mi mayor temor era que nadie quisiera a esta perra rota. Al verla allí, atrapada entre la seguridad de mi pasillo y el olor de una persona nueva que no le provocaba pánico, sentí que me invadía un miedo diferente. El miedo a que alguien la quisiera antes de que ella estuviera preparada para pertenecer a alguien. La noche en que el cielo se abrió, ella desapareció. Para entonces, Nolan había estado viniendo un par de veces a la semana. Al principio eran visitas cortas, solo él,
un cuaderno de dibujo y dos modelos muy dispuestas llamadas Ria y Meyera. Luego añadimos pequeños paseos a la rutina, los cuatro moviéndonos a la velocidad que una cachorra de pastor alemán asustada podía soportar. Él nunca la apresuraba. Si ella se quedaba paralizada, él se detenía. Si ella necesitaba observar desde 3 metros de distancia, él se quedaba a 2. Esa tarde comenzó con normalidad. El aire en Minneapolis se sentía pesado, como cuando se avecina una tormenta que aún no se ve. Habíamos regresado de dar una vuelta lenta por la manzana. Nolan hablaba más con los perros que conmigo. Raya trotaba orgullosa. Mera caminaba dócilmente a su lado. Elod se pegaba entre ellos y yo como una sombra que no había decidido a qué cuerpo pertenecía. El primer trueno sonó como si alguien hubiera tirado un sofá en el piso de arriba. Un segundo después, el viento azotó el lateral de la casa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. Un rayo iluminó la habitación durante un instante. Ria entró inmediatamente en modo patrulla. Recorrió el pasillo, con sus afiladas uñas sobre el suelo, comprobando cada ventana como si pudiera mirar fijamente a la tormenta. Mayra se dirigió directamente al baño, como si ya supiera dónde estaba el centro de la casa. Cuando me di cuenta de que Elodie no estaba a mi lado, ya se había ido. La encontré en el baño, pero no en la bañera, ni debajo del lavabo, como la mayoría de los perros. Se había metido en el estrecho espacio entre la lavadora y la pared, tan apretada que apenas podía ver más que sus ojos y el borde de su nariz. Su pecho se movía rápido y superficialmente, como si se estuviera quedando sin aire. Mera se apretó todo lo que pudo, curvándose junto al costado de Elo, con las costillas casi tocándose. No lamía ni gemía, simplemente se quedaba allí tumbada y respiraba. Ria se colocó en la puerta, mirando hacia afuera como si nos estuviera protegiendo a todos del cielo. Yo terminé en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en el marco de la puerta del baño. Los truenos retumbaban en mi pecho y mis propias manos temblaban un poco. Había pasado por una tormenta terrible en mi vida que terminó con sirenas y metal retorcido en la autopista. Y no se olvida el olor de una noche así. La casa era diferente ahora, pero mi cuerpo no se había enterado. Sentado allí con las rodillas levantadas y 3 perros escondidos, protegiéndome y respirando detrás de mí. Me di cuenta de lo similares que éramos todos. Un hombre adulto de 55 años, un Doberman seguro de sí mismo, un gentil cruce de labrador y un cachorro aterrorizado. Todos impulsados por lo mismo, el miedo a perder el control, a ver cómo el mundo se tambalea sin poder detenerlo. La luz parpadeó una vez y luego se estabilizó. Finalmente, los truenos se suavizaron. Los relámpagos se alejaron y la lluvia pasó de ser torrencial a constante. La respiración del perro se sincronizó y se volvió más tranquila. Mi propio corazón finalmente se calmó lo suficiente como para poder oír el zumbido de mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de Nolan. Apenas había salido del barrio antes de que llegara la tormenta. Me preguntó si estábamos bien y luego escribió que todavía quería intentar acogerla con la intención de adoptarla, pero solo si yo creía que estaba al menos un 10% preparada para ese tipo de cambio. Al leer eso, sentada en el suelo fuera del baño, llena de valor prestado y viejos miedos, me di cuenta de que el problema no era si Elod estaba preparada. El problema era que yo era la que no estaba preparada para dejarla ir. De todos modos, dije que sí. Una semana después, era el día de la mudanza. No era una mudanza completa, solo el primer viaje a la casa de Nolan para ver si Elod podía respirar en una casa diferente. Hicimos todo según las reglas. Su jaula fue en la parte trasera de mi todoterreno. La misma manta de siempre de mi habitación de invitados, colocada dentro para que oliera a nosotros. La llamé en voz alta su cueva segura, sobre todo por mi propio bien. La correa de Ria estaba enganchada al punto de anclaje de la parte trasera, los espejos al anillo lateral, todos atados, todos a salvo. Eld caminó hacia el coche más despacio de lo habitual, pero caminó. Se subió a la jaula por su cuenta, se dio la vuelta una vez y se acurrucó mirando hacia la puerta.
Para una cachorra de pastor alemán de 7 meses que solía derretirse en el suelo al ver la puerta, eso solo ya parecía un logro digno de un desfile. Cerré la puerta trasera con suavidad, comprobé 2 veces los cierres y exhalé. Entonces, una camioneta diésel arrancó al otro lado de la calle. El metal chocó contra el enganche del remolque y las cadenas traqueteaban como si alguien estuviera sacudiendo una caja de llaves inglesas. El sonido resonó en el aire y la atravesó. Oí cómo se cerraba la jaula desde dentro del coche. Cuando abrí el maletero, ella ya estaba medio fuera, habiendo metido el cuerpo por el hueco que había dejado para cerrar la puerta. Sus ojos habían vuelto a desaparecer, vidriosos y distantes. Se retorció, golpeó el extremo de su correa y casi se soltó del arnés al lanzarse hacia la carretera. Ria explotó tras ella, tirando de su propio clip con tanta fuerza que el coche se balanceó. La correa se soltó del anclaje y ella salió disparada como una flecha oscura. La correa de Meillera se tensó en mi mano, casi tirándome al suelo mientras intentaba seguirla. Por un segundo, pareció una pesadilla. Lod en medio del carril, paralizada, con las patas bloqueadas, las orejas aplastadas, los faros doblando la esquina, demasiado brillantes, demasiado cerca. El rugido grave del motor del camión atropellándonos a todos. Raya golpeó el pavimento delante de ella y se balanceó, ladrando directamente a la parrilla, no a Elodie. El conductor pisó el freno, y los neumáticos chirriaron lo suficiente como para ponerme los pelos de punta. Mara se agarró a mí y me mantuvo erguida, dándome el apoyo que necesitaba para estirarme y agarrar a Elodie por el pecho. Ella no se resistió, no corrió, simplemente se quedó colgada de mis brazos como había hecho bajo los arbustos, temblando tan fuerte que me dolían los dientes. La llevé de vuelta al coche mientras Ria daba vueltas y Meillera jadeaba a mis rodillas. 3 corazones latiendo con fuerza por 3 razones diferentes. Esa noche, después de que todos se durmieran finalmente amontonados en el suelo del salón, me senté allí en la oscuridad, observando su respiración, y por primera vez, las palabras que había estado evitando se me escaparon en un susurro por el que me odié a mí misma. Quizás no sea adoptable. Nolan no desapareció después de lo de la calle. Apareció al día siguiente, con un café en una mano y ese cuaderno de dibujo estropeado en la otra. Se sentó a la mesa de mi cocina y escuchó mientras Raya daba vueltas y Meillera suspiraba. Y Lod nos observaba desde la puerta, como siempre. Le conté lo del accidente que casi ocurre, lo del camión, cómo se quedó paralizada en medio de la carretera. Le conté lo que había dicho en la oscuridad. Quizás no sea adoptable. Dejó que las palabras reposaran un rato. Luego negó con la cabeza una vez y dijo en voz muy baja: o quizás simplemente no encaja en el tipo de hogar en el que solemos intentar meter a los perros. Fue entonces cuando lo expuso. No era la historia habitual en la que un cachorro de pastor alemán abandonado sale del acogimiento y por arte de magia se convierte en un perro de familia normal en un solo viaje en coche. Su idea era más complicada. Quería hacer su vida más grande, no más pequeña. Oficialmente, él la adoptaría. Sobre el papel sería suya, pero durante el tiempo que necesitara, viviría entre nosotros. Unos días en mi casa, unos días en su apartamento, yendo y viniendo en coche, hasta que su cerebro aprendiera que un viaje no siempre terminaba en terror, que podía significar desplazarse entre 2 puntos seguros en lugar de entre malo y peor. Todo en mí se resistía. Los perros necesitan un hogar, una persona, una rutina. Ya podía oír en mi cabeza los comentarios de la gente a la que le gustan las líneas claras y los finales sencillos. Se confundirá, la vas a arruinar. No es así como debe ser. Le dije que era demasiado complicado. Le dije que nunca lo habíamos hecho así. Él solo asintió con la cabeza, como si esperara esa respuesta. Y salió al jardín a dibujar, mientras Raya intentaba subirse a su regazo y Meera intentaba compartir su sombra. Elod se quedó dentro, mirando desde la ventana, con los ojos siguiendo más el movimiento de sus manos que el de sus pies. Unas noches más tarde, volví a casa después de una llamada de rescate tardía que no terminó como yo quería.
No daré detalles, solo diré que a veces llegas demasiado tarde. La casa estaba oscura y en silencio. Los perros ya estaban dentro. Dejé caer las llaves sobre la encimera y me senté en el suelo de la cocina antes de llegar a una silla. Por una vez, yo era la que quería desaparecer. Quería desaparecer en la pared. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. El tiempo suficiente para que la adrenalina se disipara y la culpa me alcanzara. El tiempo suficiente para que mis manos empezaran a temblar como solían hacerlo las suyas. La sentí antes de verla. Pasos suaves sobre las baldosas, una pausa a unos metros de distancia, el aire cambiando. Elliot debería haber desaparecido al primer quiebro en mi voz, pero no lo hizo. Se acercó lentamente a mí y luego hizo algo que nunca la había visto hacer con nadie. Se acercó, presionó su pecho contra el mío y apoyó la cabeza justo en medio de mi esternón. Sin temblores, sin retroceder, solo con su peso constante y su cálido aliento, inmovilizándome en ese momento como Abby solía hacer cuando yo era un niño asustado en la oscuridad. La rodeé con mis brazos sin pensar y respiré con ella hasta que mis manos dejaron de temblar. Entonces me di cuenta de que ella no era solo la perra más destrozada que habíamos acogido nunca. Era la que entendía mejor que ninguno de nosotros lo que significaba estar destrozado. Esa fue la noche en la que finalmente supe dónde pertenecía, pero aún no estaba preparada para decirlo en voz alta. Nuestro final feliz nunca se pareció al de una película. Los meses no pasaron volando. Pasaron lentamente, con pasos pequeños y cuidadosos, igual que Elodie cuando no estaba segura de dónde terminaba el suelo. En algún momento, conducir entre mi casa y la de Nolan dejó de ser una crisis y empezó a ser una rutina. Ella aprendió la ruta a su manera. En mi casa se subía sola a la jaula en la parte trasera del todoterreno, daba una vuelta y se tumbaba de modo que su hombro rozara aquella vieja manta que aún olía a mi habitación de invitados y al pelaje de Mayra. En casa de Nolan salía más despacio, pero con la cabeza un poco más alta, escaneando el aparcamiento y optando por moverse en lugar de quedarse paralizada. El coche se convirtió en un puente, no en un túnel. El apartamento de Nolan era tranquilo, algo que mi casa nunca logró. El mismo pasillo silencioso, la misma luz suave en la sala de estar, la misma música baja que ponía cuando dibujaba. Él tenía una cama en la esquina más alejada, de espaldas a la pared, con una vista clara de la puerta. Ella se acurrucaba allí durante sus sesiones, como una observadora silenciosa, mientras él trabajaba con niños y adultos que llevaban sus propias tormentas invisibles. La mayoría de los días, ella se quedaba allí tumbada, con los ojos entrecerrados y respirando lentamente. Entonces, una tarde, entró un niño que no miraba a nadie a los ojos. Caminaba de un lado a otro de la habitación, retorciéndose las manos dentro de las mangas, con el corazón latiendo tan fuerte que casi se podía oír. Finalmente, se acercó a su rincón, se sentó en el suelo a unos metros de distancia y se quedó mirando el mismo punto de la pared que a Iod le gustaba estudiar. Ella no se movió, no le lamió la cara, no se subió a su regazo. Simplemente siguió respirando, tranquila y silenciosa. Al cabo de un rato, él bajó los hombros medio centímetro. Sus respiraciones adquirieron el mismo ritmo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos los que estaban en esa habitación sabían que acababa de ocurrir algo importante entre un niño y una perra rota que entendía lo que significaba tener miedo de tu propio mundo. De vuelta en mi casa, ella vivía una vida diferente. En el jardín corría a toda velocidad con Rhea, estirando por fin las patas, con las orejas rebotando, un destello de pelaje de pastor y músculos de Doberman compitiendo con el viento. Jugaba juegos torpes con Meera, intercambiando ese triste pato masticado una y otra vez hasta que ambas se derrumbaban en la hierba. Cuando un martillo golpeaba el metal en la casa de al lado o un coche petardeaba en la calle, ella seguía corriendo hacia la casa, con el corazón en un puño. Pero ahora volvía a salir cuando pasaba. No borramos sus fantasmas. Solo le dimos suficientes días buenos para que los malos no ganaran. Una tarde, unos meses después de empezar este experimento de 2 hogares, conduje hasta Nolan's después del trabajo.
El edificio parecía el mismo, pero mi pecho se sentía diferente, más ligero y más pesado al mismo tiempo. Abrí la puerta principal y apenas había puesto un pie dentro cuando oí unas uñas arañar el suelo de madera. Elod dobló la esquina trotando, no gateando. Tenía la cola levantada y la movía con un poco de inseguridad, como si temiera desear demasiado, pero era real. Vino directamente hacia mí, con el olfato trabajando a toda máquina, revisando mis botas, mis vaqueros, el puño de mi manga, recopilando toda la información que necesitaba para archivarme bajo el mío. Luego, con la misma rapidez, se dio la vuelta y cruzó la habitación hasta donde Nolan estaba sentado en el sofá. Se acomodó a sus pies, presionando su costado contra su pierna, mirándome como para asegurarse de que lo entendía. No se trataba de elegir a uno de nosotros por encima del otro. Se trataba de que ella nos eligiera a los dos. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. Nuestro final feliz no fue que ella se convirtiera en una simple perra. Fue que dos hogares, dos humanos y otros dos perros habían remodelado silenciosamente sus mundos en torno a una complicada cachorra de pastor alemán. Hace años, habría mirado a una perra como Elod y habría dicho que era demasiado. Ahora sabía la verdad. Había sido demasiado terco para admitir que ella no era un problema que había que resolver. Era un regalo que tuvimos la suerte de no perdernos. Si sigues aquí, mirando a Elod, quiero que sepas algo. Los perros como ella no vienen con un simple antes y un después. Vienen en mil pequeños momentos, apilados uno sobre otro, hasta que un día miras y te das cuenta de que el perro más asustado que has traído a casa por fin duerme sin vigilar la puerta. Él vive ahora entre dos mundos, y ambos son seguros. Conoce su rincón en mi casa. Conoce el sonido del ladrido de Raya y el golpeteo de la cola de Meera cuando todos se agolpan en la puerta trasera. También conoce la rutina del apartamento de Nolan. Las mañanas tranquilas, el susurro de los cuadernos de dibujo, el suave arrastrar de pies de niños y adultos que no saben muy bien qué hacer con su propio miedo. Cuando Nolan la adoptó, enviaba noticias con regularidad. Fotos de ella caminando a su lado por el sendero del río. Pequeños videos de ella practicando sentarse y tumbarse en la cocina, torpe y seria. Esa gran cabeza de pastor inclinada como si intentara leer su mente. Algunas noches enviaba una foto de ella acurrucada a sus pies mientras él dibujaba, con un mensaje que solo decía: «Se quedó durante toda la tormenta. La echamos de menos aquí». Por supuesto que sí. Hay mañanas en las que todavía espero ver a esa cachorra de pastor alemán de 7 meses en la puerta de mi casa fingiendo no mirarme mientras preparo el café. Pero echarla de menos y estar agradecida por su nueva vida son ahora el mismo sentimiento. Se pueden sentir ambas cosas. Cuando la gente habla de rescates, le gustan los finales felices rápidos, los arcos perfectos, el perro que llega destrozado y se va perfecto en 20 minutos de video. Pero los que más nos necesitan son perros como Elod, perros lentos, perros tranquilos, perros que no sonríen a la cámara el primer día, ni el 10º, ni siquiera el 50º. No están contentos. Son un compromiso. Si más gente pudiera verla de verdad, quizá cambiaría a quien están dispuestos a abrirles las puertas de su casa. Cada vez que se ve su historia, hay una oportunidad más de que otro perro invisible no sea rechazado por esconderse en el fondo de la perrera. Cada vez que se comparte, es un empujón más para apoyar a los refugios que dicen sí a los casos difíciles, a los perros incómodos, a los que no son fáciles de usar en carteles para recaudar fondos. Así que, si tienes un momento, dale las gracias a Nolan en los comentarios. Agradecele por permitir que una perra como Elod ocupe un lugar en su vida. Agradecele por aceptar un extraño plan de dos hogares que hizo que su mundo fuera más grande en lugar de más pequeño. Él no lo dirá, pero es el tipo de persona que se queda en silencio cuando las cosas se complican. Y los perros como este no se curan sin personas como él. En este momento, mientras te hablo, ella está dormida sobre una alfombra en la sala de estar de Nolan. No en una jaula, ni apretujada detrás de la lavadora. Está estirada entre la puerta principal y el pasillo donde está su dormitorio. Justo en el medio,
como una línea viva que conecta nuestros dos mundos. Si llamo a la puerta y entro, levantará la cabeza, parpadeará lentamente y esa colita insegura comenzará a moverse. Luego se levantará, mirará mis botas y volverá a tumbarse a su lado, exactamente donde pertenece. Solía mirar a perros como el Old y pensar, demasiado complicado, demasiado trabajo. Ahora sé que no es así. No es la perra más difícil que hemos rescatado. Es el recordatorio más claro de que estar roto no significa estar perdido y que ser lento no significa ser imposible. Es un regalo que podríamos haber perdido si la hubiéramos presionado o hubiéramos abandonado cuando las cosas se pusieron difíciles. Gracias por acompañarnos en su historia. Gracias por sentir esto con nosotros. Si te ha emocionado, dale a me gusta, comenta y compártelo. En algún lugar hay otro perro tumbado en silencio en el fondo de una jaula. Y cuanta más gente comprenda a perros como Lod, más oportunidades tendrá ese perro. Únete a nuestra familia Brave Paws. Sé su voz. Sé su esperanza.